por esta oportunidad. Muchas gracias. Damos gracias al Señor porque nos permite estudiar juntos algo tan valioso como es la consejería. Y yo sé que ustedes van a ver esta clase y les animo a que la puedan ver con calma. Y gracias a Dios van muy bien con sus tareas, sus asignaciones. Y eso es muy importante que ustedes lo sigan así, sigan avanzando. Tanto la profesora Rebeca como el profesor Carlos y yo trabajamos en equipo para verles a ustedes llegar con éxito al final. Y personalmente también oro por ustedes para que el Señor les supla lo que les hace falta y ustedes también puedan tener mucha tranquilidad en este programa que están estudiando. Hoy vamos a estudiar entonces la clase número 5 y voy a compartir con ustedes pantalla para que podamos mirarla. Y bueno, aquí un momento nada más, la clase número 5. Solo quiero confirmar que se ve bien, Rebeca. Sí, profesor, Ok. perfecto. Bueno, entonces la clase de hoy tiene que ver con las técnicas de la consejería cristiana. Y cuando nosotros pensamos en la consejería, he hecho mucho énfasis en esto porque es el centro, es el núcleo. La consejería cristiana, igual que cualquier otro ministerio, es un privilegio, un honor, una responsabilidad que Dios nos da, pero tiene muchas implicaciones. Lo que quiero decir es que también es una responsabilidad. Y aquí en Indiana, donde yo vivo, creo que en todos los Estados Unidos, pero en este caso aquí en Indiana, dice, cuando uno va a sacar su licencia de conducir, dicen que tener la licencia de conducir es un privilegio. Es un privilegio. Y es un privilegio que implica mucha responsabilidad. Y así es la consejería. Es un privilegio, pero que implica mucha responsabilidad. Pero no porque implique responsabilidad le vamos a tener miedo. Lo que necesitamos es entrenarnos para ofrecerle de la mejor manera. Ahora, ¿por qué necesitamos técnicas de consejería? En otros cursos que yo enseño hermenéutica en otros programas, y yo le digo a las personas cuando le enseño hermenéutica y predicación, que alguien que no conoce la hermenéutica puede tomar un pasaje bíblico y lo puede predicar. Pero alguien que conoce la hermenéutica y la homilética puede estudiar el mismo pasaje bíblico y lo va a enseñar con mayor amplitud, lo va a entender mejor y puede explicarlo mejor porque conoce varias o muchas o diversas técnicas de interpretación del texto bíblico. Y así mismo pasa con la consejería. La consejería no solamente es sentarnos con una persona que tiene alguna dificultad, sino cómo ayudamos a esa persona que tiene una dificultad. Y hoy nos vamos a centrar en dos personajes muy importantes en el Antiguo Testamento y en el Nuevo. En el Antiguo vamos a estudiar las lecciones en el caso de Job. Este es un caso interesante que vale la pena leerlo con cuidado. En teología se conoce esto como la teodicea, que es la teología del dolor, del sufrimiento. O, perdón, o en palabras también, cómo entender el mal que nos pasa, cómo entender que a los buenos les pasan cosas malas o cosas difíciles. Entonces, en Job, lo que vamos a mirar, y bueno, déjenme darles un poco de contexto que ustedes saben, pero quiero compartirles algo que les puede ayudar, un resumen que hice para esta clase. Eh, ok, y es cuando vemos en Job, voy a darles un resumen adicional que no está en el material, pero les puede servir a ustedes de utilidad. Es de otra clase que doy sobre Job. Pero me parece importante que ustedes tengan esto. Job, basado en la Biblia, es un hombre perfecto. Job 1:1 lo dice. Es un hombre próspero. Job 1:2 al 4 lo argumenta, lo afirma. Es un hombre de oración. Job 1:5 lo corrobora. Es un hombre popular. Job 29, 21 y 25. Es decir, Job goza del prestigio de la sociedad, de la comunidad. Y es un hombre probado. Entonces, vean ustedes el perfil del aconsejado a quien vamos a atender hoy en sesión.
En palabras modernas diríamos el cliente, dirían los que briegan con la psicología, y el paciente diríamos si fuese un médico, y nosotros como pastores diríamos, bueno, él es un hermano o una hermana. Un término que a mí personalmente me gusta usar muchísimo en la consejería, hermano o hermana, porque eso nos hace estar muy cerca el uno al otro. Entonces, les repaso estas notas de un hombre perfecto, un hombre próspero, un hombre de oración, un hombre popular y un hombre probado. Ahora, con este contexto, nosotros podemos mirar lo que es una persona cuando está en balance, equilibrado, que goza de salud, está muy bien, pero junto a eso viene el quiebre en la historia de Job. Y le voy a resumir un poco lo que pasó con Job. Por ejemplo, así a grosso modo, tuvo pérdida de las posesiones materiales, Job 1:13 al 17. Tuvo una desfiguración de su apariencia, su cuerpo físico sufrió. También vivió lo que son gusanos o úlceras, unas úlceras que indudablemente le producían mucho dolor, pesadillas y sueños aterradores, Job 7:14. Ojos llorosos, Job 16:16. Aliento fétido, Job 19:17. Cuerpo demacrado, Job 19:20. Erosión de los huesos, se le podían ver los huesos, Job 30:17. Pérdida de la piel, Job 30:30. Y pérdida de la mujer o pérdida de la esposa. ¿Cómo briegan ustedes con una persona que venga a buscar consejería de ustedes, así como este hermano que tenemos aquí en nuestra sala o en nuestra oficina buscando un consejo pastoral? De seguro que usted, como yo, miraríamos cuál es la primera puerta para escapar, por dónde escapamos. Entonces me voy a detener un poquito antes de darle los pasos que están en el libro, porque esto les puede ayudar a ustedes mucho. Cuando nosotros vemos este contexto, vamos ahora a la presentación y después vuelvo con Job, con mis notas adicionales, porque sé que le va a ayudar mucho. Encontramos los amigos de Job que vienen para ayudarle en esta terapia a ver cómo sacan a Job de su cuadro clínico en que él está. No solo deprimido, sino físicamente era real, asunto real. Bueno, el autor del libro que estamos estudiando obviamente se enfoca en Eliú y de él vamos a hablar, porque toda la clase gira en torno a Eliú y a Job. Pero permítanme darles algunas notas de los otros tres consejeros para que ustedes tomen nota y ustedes después al final de la clase digan como dijeron aquellos hermanos cuando predicaron los apóstoles, cuando predicó el Señor, dicen, varones Galileo, ¿qué haremos? ¿Qué haremos aquí ante esto? Por ejemplo, voy a dar un pequeño resumen de mi estudio sobre Job. Elifaz es un consejero que basa toda su terapia en la experiencia. Entonces es un consejero que va a atender a Job en su oficina de consultoría y de consulta, pero él basa toda su teología y su consejería en la experiencia. Job 4:1, 7 al 8 basó todo en su experiencia y responde al problema de la siguiente manera. Él dice, como yo he visto, es un argumento que usa este consejero para tratar a Job basado en la experiencia que él ha visto. Luego en el 4:8 dice, yo he visto al necio. Imagínense ustedes, este es el tipo de consejero que basa toda su apoyo al sufriente y al sufrido y al que pasa dificultad. Él lo basa en la experiencia que él tiene. Dice él, he aquí lo que he inquirido, lo cual es así. 5:27. Y nada más difícil para una persona que viene a buscar nuestro apoyo y nosotros vamos a aconsejarlo basado en nuestra experiencia. No solamente es antipedagógico y antiético, sino que tampoco es bíblico. Ese es el modelaje de la consejería de Elifaz. Y le dice Elifaz a Job, escúchame o escuchadme, yo te mostraré y te contaré lo que he visto.
15:17. Job no tenía mucha paciencia para estar escuchando lo que Elifaz haya visto. Realmente cuando uno va a buscar la consejería de otra persona, lo menos paciencia que uno tiene es para escuchar como la experiencia de la otra persona. Si la otra persona comienza a echar cuento de lo que él ha vivido, pues realmente yo no tengo interés en saber eso. Tengo interés en que me muestren una salida, una solución. Ahora, ese es el caso de Elifaz, y bueno, mucho más que eso. Hay más, pero voy a saltar a otro hermano que estuvo presente en ese día. Fue Bildad. Entonces, Bildad es el consejero que se basa en el pasado. Esta es otra cosa terrible cuando uno va a buscar consejería. El primero se centra en su experiencia y cree que la experiencia mía es el modelaje para todo el mundo y quiero que todos caminen por mi experiencia. Pero el hermano Bildad se basa en el pasado. Job 8:1 del 5 al 9. Bildad basa su apoyo terapéutico en proverbios antiguos, porque dice que se espera que la gente mayor sepa más que las personas jóvenes, versículo 8. Y a veces no siempre es verdad. Y Bildad defiende la justicia de Dios ante Job, diciéndole que Dios está usando la pérdida de los hijos de Job como un castigo. ¿Qué le parece? No sé cómo sigue con vida Bildad en una terapia así. Y eso pasa en la realidad. Y ustedes dirán que no, pastor, no, eso pasa. Por eso soy muy delicado al decir que la consejería es como el pastorado, es un asunto muy serio y de mucha formación. Porque Bildad, porque Bildad es de los que creen que la enfermedad de Job vino porque sus hijos pecaron. El versículo 4. Mientras que, mientras que Ezequiel escribe en su libro, en el capítulo 18 versículo 2 donde dice que no se dirá más el refrán en Israel. Los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la ventera. Entonces, este es otro modelaje de consejería que se usa mucho en el campo evangélico, en el campo sin entrenamiento. Y bueno, me voy a saltar uno más para que era para abrirles un poquito el apetito hacia esto. El otro consejero al cual fue Job buscando ayuda, ubíquense en el contexto. Job está pasando una situación terrible y le recomiendan al primer consejero y él vaya a hablar con él. Dice, no, me recomendaron a este consejero que es muy bueno. Se va a poner Elifaz. Y donde Elifaz sale frustrado y entonces va a ver a otro que le recomendaron que se llama Bildad. Y ahí sale peor porque sale, bueno, más terrible lo que llegó porque ahora sale haciéndose sentir culpable y culpando a su familia. Entonces va a buscar un tercer consejero que le recomienda que es muy bueno, que se graduó en algún lugar de la Mancha, como dice Miguel de Cervantes, en Don Quijote, en algún lugar de la Mancha se graduó este hermano, Sofar. Sofar se basa en su sabiduría. Sofar responde a la enfermedad de Job basado en la razón, o sea, en su modo de entender la situación de Job. Él aplica su propio entendimiento de la situación de Job, no echa mano de la sabiduría divina, sino de lo que él mismo ha aprendido. Y Sofar intenta atacar a Job burlándose del estilo de vida de Job. Es decir, que Sofar no reconoce la sinceridad y la integridad de Job. Escribí estas notas para ustedes para ayudarles un poquito porque creo que eso pasa muy a menudo. Sofar opina que Job está sufriendo menos de lo que merece. Qué terrible que uno vaya con un consejero y le diga, hermano, mira, esta prueba que usted tiene comparado con lo que usted cometió es poquito. Pues no quiere volver más nunca a hablar con ese consejero. Yo no volvería más nunca, la verdad. Perdón, Sofar, esta es la última comentario que haré de él. Y Sofar está muy convencido de que si Dios castigara a Job más de lo que merece, Dios estaría de acuerdo con la opinión de Sofar. Bueno, esos tres consejeros a los cuales Job fue a buscar ayuda, entonces son terribles consejeros. No le ponga a sus hijos a un consejero así. No le mande a sus hijos a un consejero así, ni algo que usamos en consejería. Tampoco derive a un hermano o una hermana sufriendo a un consejero que conozca, que usted sepa que es así como esos tres hermanitos que no, no creo que tendría ninguna estrella si estuvieran en el mundo de hoy. Pero tenemos a Eliú, y ahora sí vamos a usar el libro, y yo después le doy un comentario más. Eliú, vamos a ir mirando algunas cosas que hizo él. Escucha con atención, escuchó antes de hablar,
Y eso implica tener una concentración total, no interrumpir, mostrar interés con sus gestos, preguntas, empatía. Y yo tuve una experiencia con una consejera muy profesional aquí en los Estados Unidos, una señora católica, por cierto, no cristiana, o no evangélica, o no protestante, sino católica. Pues esa señora, cuando llegué a hablar con ella en una oportunidad que necesitaba de su ayuda, me impresionó cómo respetaba a la persona que iba a hablar con él, con ella. Ella tenía un respeto por el tiempo, por la atención hacia al aconsejado. Y esto es muy importante. Cuando usted vaya a atender a una persona, tiene que apartar esa hora y no hacer más nada sino atender a esa persona y dejar que esa persona sea la que hable para poder uno brindar una buena ayuda. La otra técnica que usa nuestro hermano Eliú es comprende al aconsejado. Esta es yo diría que el Señor Jesucristo es el maestro de esto. Pero Eliú es un prototipo, un antitipo de la consejería, del admirable consejero. Comprender al aconsejado es comprender, es más que oír, es ponerse en el lugar del otro. Yo sé que la psicología y la sociología habla de la empatía, pero a mí me gusta más usar un término teológico para ponernos en el lugar de otro y es la encarnación. Y el maestro de eso es el Señor Jesucristo. Encarnar es mucho más que ponerme en el lugar del otro. Es vivir lo que la otra persona vive. Es caminar lo que la otra persona vive. Por eso que la consejería es mucho más que yo ser empático por una hora. Significa que es lo que está viviendo mi hermano, también de alguna forma es importante para mí. Y hago de eso un motivo de trabajo y de oración hasta ayudarlo a salir adelante. La tercera es dar seguridad. Esto lo uso yo mucho y en estos dos últimos años más que antes, porque he descubierto un poder enorme en dar seguridad. Toda persona, por más seguro que esté, siempre recibe el don de la seguridad. Hágale sentir seguro. Eliú le dijo a Job, yo soy como tú. No estoy aquí para asustarte, no estoy aquí para intimidarte ni para ser más experto que tú. También yo soy vulnerable y soy humano como usted. También la otra es confrontar con amor. Por supuesto que el amor es paciente, es sufrido, pero el amor también confronta con la verdad, con la sabiduría, con el cuidado, con el tacto y la prudencia. Eliú confrontó a Job, pero lo hizo con amor, no lo hizo como los otros tres consejeros, sin ningún escrúpulo, sin ninguna ética. Eliú lo que hacía, lo hacía con mucho cuidado, un sentido de tacto, de humanidad maravilloso. Luego, esto es importantísimo, aceptar el aconsejado. Eh, Creo que nadie es mejor que el Señor Jesucristo. De hecho, yo le diría que si usted no acepta el aconsejado, es mejor que usted sabiamente sepa decir que no. Por ejemplo, si usted va a aconsejar a una persona que tiene planes para abortar y usted no se siente capaz para esa consejería, es preferible que anticipadamente usted, de manera prudente y ética, no ofrezca ese consejo para que no sea que predispuesto por no aceptar eso que está viviendo esa otra persona, le vaya a hacer mucho más daño que lo que puede hacerle bien. Así puede pasar con alguien que está en el mundo de la droga o que tiene alguna situación de identidad sexual. En lugar de hacerle bien, le puede hacer daño. Entonces, mejor no aceptar y no ayudar. Lo otro es enseñar con palabras y ejemplo. Creo firmemente que tanto el pastor como el consejero cristiano tiene que vivir una vida bien vivida. Jesús fue enfático en esto. Hagan lo que los fariseos enseñan, pero no hagan lo que ellos hacen. Esa dicotomía, esa dualidad, no funciona en la consejería. La consejería cristiana, obviamente. En la consejería no cristiana, pues obviamente un terapeuta puede atender a alguien, ayudarlo con algunas diatribas que tenga, pero él puede tener una vida doble y moral. No se cuestiona eso en la sociedad, pero en el ámbito cristiano, el consejero cristiano tiene que llevar una vida, como dijo el apóstol Pablo, que seamos
ejemplo de eso. Y la última de Eliú es que dirige la atención a Dios. Y voy a agregarle dos o tres, si quieren tomar nota, de Eliú que escribí para ustedes, después de analizar cuidadosamente el libro. Eliú es el único que acertó en dar apoyo a Job, porque dice que el padecimiento de Job es discipulado y enseñanza de Dios para mantenerse en una buena relación con Dios. Él da una explicación teológica al sufrimiento como una manera como Dios me disipula, me enseña, y que este sufrimiento, en lugar de alejarme de Dios, me va a acercar a Dios. Él afirma que Dios habla a través de muchas maneras mientras sufrimos. Puede hablarnos a través de los sueños, puede hablarnos de distintas formas. Y Eliú dice que otra forma de Dios hablar es el padecimiento. C.C. Lewis fue el que dijo que Dios nos grita en el dolor. Dios es una manera de Dios hablarnos a nosotros cuando estamos sufriendo, nos está gritando, pero no es un grito que nos deja como dislocados, sino es un grito más bien de saber que Él está ahí, que Él está presente. Yo comparo ese grito de Sisi Luis con lo que dicen los estudios de que el niño cuando nace llora. Recién que nace llora y llora es porque el niño quiere que los padres sepan que Él está ahí. Entonces es la manera como Dios nos habla también. Eliú dice que una forma, una tercera forma de Dios hablar es a través de un mediador. Dios usa formas, personas para hablarnos, maneras para hablarnos. 33, 23 al 24. Entonces, Eliú cree que el enfermo como Job merece ser restaurado a la salud. 33, 35, 25. Eliú cree que el enfermo como Job merece ser restaurado a la salud. Anima a Job a creer que va a ser restaurado, donde su cuerpo vuelva a los días de su juventud y comprender que su salvación o su redentor pronto vendría para ayudarlo. Yo sé que mi redentor vive. 19:25. Y ustedes que toman nota, quiero darle esta última comentario que escribí también para ustedes. Eliú afirma, Dios usa todas las maneras para comunicarse con nosotros, y las resumo, porque quiere librarte de la muerte, 33:30, porque quiere hacerte sabio, 33:30, porque quiere que aprenda a guardar silencio para que Dios hable, 33:31, porque Dios quiere hacer de nosotros gente que hace bien las cosas, 33:32, y porque el Señor quiere enseñar sabiduría a sus hijos. Entonces, esta es la teología de la consejería de Job, de los cuatro consejeros que atendieron el caso de Job, los cuatro terapeutas a los que Job visitó, por decirlo de alguna manera, y cómo él enfrentó esto. Ahora, el admirable consejero el mejor de todos, por supuesto. Ahí no hay nada que discutir, hermano, pero este pasaje es un pasaje extraordinario del Nuevo Testamento. El ejemplo de Jesús en el camino de Maús. Jesús aconsejó a dos hombres confundidos el día de su resurrección, y en este encuentro dice este autor que Jesús revela varias técnicas, y le voy a hacer también mis propios comentarios sobre esto. Primera técnica, vamos a explicar primero lo que dice el autor, es que Jesús hace preguntas con sabiduría. Jesús es el maestro de las preguntas. Por supuesto, hay un autor Ismael García, escribe Ética, Introducción a la Ética Cristiana. Ismael García dice que la persona que más se puede parecer a Jesús en el arte de hacer preguntas era Sócrates, porque Sócrates era el maestro de las preguntas. Se distinguió en el pensamiento griego porque él se la pasaba en todas partes haciendo preguntas a la gente. Pero Jesús, el Señor pregunta hace preguntas que son, pudiéramos hablar como preguntas obvias. ¿Quieres ser sano? Consciente de que la persona está enferma, pero es posible que alguien que esté enfermo diga, bueno, yo no quiero ser sano, lo que quiero es tener dinero para pagar las deudas. Pero Jesús hace preguntas así porque él sabe que la gente, que una de las maneras de encontrar mucha información es haciendo preguntas. Y obviamente tenemos preguntas cerradas
y preguntas abiertas. Yo recomiendo que se hagan muchas preguntas abiertas en las sesiones de consejería. Por ejemplo, ¿cómo, si usted está viviendo esta experiencia que está enfrentando hoy, cómo y ha vivido alguna experiencia parecida en el pasado, cómo abordó usted esta situación cuando la primera vez tuvo algo parecido a esto? ¿Qué recursos usó? ¿De qué manera usted enfrentó esto? ¿Cómo está involucrada su familia en ayudarte en esta situación? O sea, preguntas abiertas porque te generan mucha más información de la que tú necesitas. Ahora, voy a darle, la otra fue escuchar con atención y observar, que hizo Jesús. Pero mire, vamos a darle un resumen a ese pasaje de Lucas 24, que es los caminantes de Maús. Una de las cosas que Jesús usó ahí en ese pasaje es lo que alguien llamó el sabio inexperto. Se llama la paradoja del sabio inexperto. La paradoja del sabio inexperto es aquella cuando Jesús se encuentra con ellos en el camino de Maús y ellos van hablando y Jesús se acerca a ellos. Y esta es clave, esta es una técnica que no está aquí, pero la pueden agregar. Yo no la llamaría técnica, sino la llamaría como principios de vida de un consejero. Ese es el acercamiento. Eso es lo primero que Jesús hace, se acerca a ellos. Otro principio de la consejería extraordinaria que hace Jesús, que casi nadie la hace, solamente él. Bueno, y los discípulos de él que siguen su modelo, es que no solamente se acerca, y aparte que se acerca, hace preguntas sabias, y preguntas sabias siempre requieren respuestas profundas o generan respuestas profundas, sino que Jesús camina con ellos. Entonces, agréguenle a estas del autor, que por cierto es muy bueno, obviamente, agréguenle estas. Nos acercamos, hacemos preguntas sabias, caminamos con ellas, pero en esa distancia entre el acercarnos, hacer preguntas sabias y caminar con ellos, hay lo que un autor llama el sabio inexperto. Porque Jesús le dice a ellos dicen, mira, ¿de qué están hablando ustedes? En palabras más hispanas diríamos, cuéntame muchachos, ¿puedo unirme a la conversación de ustedes? Sí, claro que sí se puede unir. ¿Y de qué están hablando ustedes? Bueno, estamos hablando de algunas cosas que pasaron en Jerusalén. Y Jesús dice, ¿y qué cosas? Ahí entonces donde entra lo que se llama la paradoja del sabio inexperto. O sea, el consejero no puede mostrarse como el todo. No, como que yo sé las últimas técnicas que hay en consejería. No, no. Jesús le dice, ¿qué cosas pasaron en Jerusalén? Como, oh, no es cierto, seguramente pasaron cosas de las cuales yo no estoy enterado. Pero Jesús sabía. Y ellos le dijeron, bueno, el hombre que dijo que moriría y luego iba a resucitar el tercer día. Y hoy es el tercer día y nada ha pasado. Y entonces Jesús dice, bueno, caminó con ellos. No los condenó por eso, por ellos al principio, sino que sencillamente caminó con ellos. Y algo interesante de ese pasaje de Lucas 24, que es como un contexto histórico y importante, cultural, es que ellos iban a un lugar que se llamaba eh, dice que ellos iban hablando, iban camino a Emaús, y Emaús es una palabra que significa aguas termales, aguas calientes, por cierto, muy buenas para terapéuticas. Eh, y cuando ellos van de regreso, porque ellos van muy tristes, y le dice el Señor, esta pregunta es muy clara, dice, mientras ustedes caminan, ¿por qué están tristes? Nunca hagas esa pregunta a una persona aconsejada si no estás dispuesto a escuchar una respuesta que te puede dejar a ti sin aliento. No hagas esa pregunta a menos que estés dispuesto a escuchar la respuesta. De preferencia no hacerla. Ahora, si tú eres un buen consejero y tienes un compromiso con el Señor y también con la persona que va a aconsejar, puedes hacerla con confianza, porque es una pregunta que le hace el Señor y dice, ¿ustedes por qué están tristes hoy? Hoy es un nuevo día, un lindo día. Y ellos le dicen, Cleofas dice, creo que tú eres el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que han pasado. Entonces ya les comenté sobre el sabio inexperto.
Jesús hace como el que no sabe las cosas, como el que no sabe nada, pero él sabe todo. De Jesús de Nazareno, que fue varón profeta y bueno, todo lo que dice fue sentenciado a muerto, no ha resucitado. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres que fueron al sepulcro y no hallaron el cuerpo, y fueron algunos de los maestros al sepulcro, de los nuestros. Entonces Jesús, ahí sí Jesús usa la confrontación. ¿Cuándo Jesús usa la confrontación? La usa en el versículo número 25. Pero ya han caminado un buen trayecto. Ustedes recuerdan que en el tiempo de Jesús, tanto la educación como la consejería se daba caminando. Y los maestros daban las clases caminando. Y los buenos consejeros la daban caminando. Y cuando iban a decir algo demasiado bueno, que era muy bueno, que tenían que escucharlo, se sentaban. Por eso Mateo 5 es el mejor sermón no, no el mejor sermón, la cúspide de los sermones de Jesús es Mateo 5 porque él se sentó. Él se sentó. Lo demás lo hacía caminando. Y una de las consejerías extraordinarias de Jesús, aparte de esta que estamos analizando, es la de Lucas, la de Juan 4. Y Jesús espera, en este caso, esta es otra cátedra de Jesús. Jesús espera al paciente, o no digamos al cliente, al que va a aconsejar, lo espera en el lugar del encuentro, donde él sabe que va a ir. Él va hasta allí, hasta donde va a estar la mujer ese día. Y entonces, caminando Jesús con ellos, Jesús los confronta y le dice, ustedes de verdad son tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y Jesús comienza a enseñarles. No, no comienza desde el principio a enseñar, porque es algo no pedagógico que usted comience una terapia diciéndole al paciente o al hermano lo que tiene que hacer. No es pedagógico. Jesús lo hace cuando ya ha recorrido un buen trecho, lo has escuchado, ha hablado con ellos y entonces comienza a enseñarles las escrituras paso a paso. Y llegan a una aldea donde iban y él hizo como que iban más lejos. Esto es un principio único del admirable consejero. El admirable consejero siempre da espacio para que el aconsejado pueda caminar solo, pueda caminar solo. Siempre hay que dar espacio para que el aconsejado pueda digerir lo que usted le ha dicho y él pueda caminar solo. Jesús deja ese espacio. Obviamente que estos amigos míos, Cleofa y su hermano, se dieron cuenta de quién caminaba con ellos y dijeron, Señor, Señor, por favor quédate con nosotros porque se hace tarde. Y Jesús se quedó con ellos. Ese es otro principio de la consejería muy importante. Una vez que he entendido que la persona a quien yo ayudo puede tomar un respiro, puede digerir la información y caminar solo, entonces, si esa persona me pide ayuda, yo debo estar dispuesto a seguirlo ayudando. Ahora, ¿cómo lo voy a ayudar? Jesús lo enseña magistralmente. Se quedó con ellos, compartió con ellos el pan, comió con ellos. Este es otro principio de la consejería muy poderoso. Jesús no tiene barrera para aconsejar, no tiene estigma para rechazar. Él se acerca, come con ellos, comparte con ellos, los bendice. Y ocurre el milagro, que es el milagro que todo consejero desea, que es el milagro que vio Eliú. Y el milagro que no vio ni los otros tres amigos, que los ojos le fueron abiertos a estos hermanos. Y una vez que los ojos ya les son abiertos, pues ya no me necesitan en un sentido. Ya no te necesitan a ti como consejero porque el abrir los ojos del aconsejado significa que ellos ya podían resolver sus problemas. Al menos esas crisis las sabrán enfrentar solos después porque el Señor les proveyó los recursos que ellos tenían. Entonces, Jesús es extraordinario en esto. Y el autor, y terminamos con esto, nos da tipos de respuestas en las consejerías. Estas son como formas que usted puede abordar entendiendo lo que la persona dice, preguntando, ya hemos hablado bastante de esto, apoyando, interpretando. Una manera de interpretar, es decirle, también se conoce como parafrasear. O pueden agregar parafrasear. Parafrasear es que alguien me está hablando a mí y yo como que no le estoy entendiendo muy bien. Le puedo decir, hermano, si estoy entendiendo bien lo que usted me quiere decir es esto. O sea, como que uno vuelve a repetir lo que la persona dijo para ver si está entendiendo bien. Y lo puedo decir en otras palabras y de esa manera estoy parafraseando lo que él me dice. Hermano o hermana, si es un matrimonio, lo que yo estoy entendiendo de la conversación de ustedes dos es que
lo que usted le quiere decir a su esposa o lo que le trata de decir a su esposa es que el manejo del dinero como lo está llevando a cabo, ¿consideras que no es la mejor manera? Estoy dándole una interpretación al diálogo que ellos tienen o a lo que ellos me están diciendo. Luego evalúo, una manera de evaluar es mirar, y yo acostumbro esto a anotar, por ejemplo, los aspectos que abordamos en la terapia, en la consejería, en el acompañamiento, y miramos de todo lo que hemos hablado en la hora, en esta hora de ayuda, cómo esto te ha ayudado para comprender mejor la situación. ¿Cómo te está ayudando esto para entender mejor lo que estás viviendo y desde esa perspectiva poder mirar hacia adelante? Y por supuesto, nunca dejes una consejería sin hacer algunas asignaciones o sugerencias o tareas. Esto es lo que llamamos nosotros, o yo personalmente recomiendo, es que ustedes, siempre que den una consejería, no dejen a una persona sin una asignación. Y como conclusión, tenga siempre recursos. Tenga recursos para que el consejero, el aconsejado pueda usar. O sea, si usted va a una terapia y la terapista te escucha o el consejero te escucha, pero después de una hora te vas y no te dijo que hicieras algo, quedas como en el aire. Entonces uno siempre tiene que darle dos o tres tareas prácticas. Si son técnicas de respiración, pues ayudarlo a que enseñarle, modelar cómo respirar. Si quieres trabajar en algún libro, entonces este es el libro que vamos a trabajar. Quiero que leas esta parte del capítulo tal a tal y vas a escribir esto y esto. O si vamos a trabajar algún diario, el diario de la gratitud, o un diario de inventario personal, o un diario para revisar cuando tienes logros y cuando decae. Entonces tengo que modelar cómo hacer eso para que la persona ayude. En conclusión, bienvenidos pues hermanos a este ministerio tan bonito. Que el Señor siga levantando. ¿Cómo se necesitan consejeros? Ay Dios, muchísimo. Así que, profesora Rebeca, la felicito y a la universidad por esta gran iniciativa. Que el Señor siga levantando muchos. Cuando tengan por ahí unos de sobra, me lo envían a mí para que me ayuden aquí en la iglesia. Gracias. Preguntas o como ustedes puedan hacerlas después o comentar. Y terminamos por hoy. Buenas noches, profe. ¿Cómo está? Dios lo bendiga. Muy Es bien. César. César, no te vemos, pero sabes que estás ahí. Profe, estoy con la hermana Nori y mi esposa Jacqueline porque hay mucho problema por internet, una lluvia muy fuerte que cayó hoy en la tarde Ok, no hay y el problema. internet está muy malo y por eso no tenemos la cámara encendida. Está bien. César, Hola, profesor, Dios bendiga. a ver. Bendiciones, profesor, por aquí estamos, escuchando la conferencia. Gracias, César, Jacqueline y Y No, Nori, Noris. Muy bien. sí. César, Jacqueline y Noris y el pastor Felipe. Profe, la pregunta era, ¿el video es para hasta el viernes o hasta el jueves? Profesora Rebeca, ¿puede responder esta pregunta? Hasta el jueves, como siempre, la primera publicación para el jueves. Ujú. Y ya las otras dos Oh, respuestas para el domingo, como siempre. Ujú. sí, pues como la página dice hasta el viernes. Oh. Dice hasta el viernes. Sí, Ay, déjeme Tienen buenos, revisar. tienen buenos ojos Gracias. ustedes por cuando eso, leen. por eso la pregunta, profe, por las dudas, por si acaso, para no equivocarnos, pues. No, está creíamos bien, que iba a está ser bien, está bien, más está bien. buena, que nos iban Gracias. a dar. Voy a chequear, sí, pero no debería ser hasta el jueves. Ujú. Sí, la profesora Rebeca la revisa y ustedes chequean ahí. Lo importante es que puedan seguir el ritmo con que vienen, van bien. Bueno, muchas gracias. Cerramos acá. No sé si Pastor Felipe algún comentario, algún aporte. También su experiencia es muy importante como pastor. Buenas noches, Dios les bendiga a todos, ¿cómo están? Muy bien. Este, no, quería preguntar sobre el video porque no veo esa asignación, la colocó ahorita en la clase.
ese video del que están hablando. Rebeca, profesora, es esta clase. Sí, ellos están hablando del foro de discusión número 3, la Ajá. asignatura de esta semana, que en vez de ser escrito es un video. Mm, Sí, pero está especificado allí en el Populi. ajá, ahí está. Gracias. Entonces está la lección 5 y aquí del lado derecho dice foro de discusión 3. Ok, ok. Y al darle clic, entonces va a ver que responde el foro de discusión con un video. Y Mm, entonces tienes que responder una, ahí te da dos opciones y tienes que responder una de estas dos con un mm, video. Y aquí te sale el parámetro del video de, de 3 minutos y medio a 5 minutos. Y como siempre, la primera publicación antes de, bueno, para el jueves antes de las 11:59 de la noche y las otras dos respuestas para el domingo antes de las 11:59. Muchas gracias, Sí, es profesor que Rebeca. no había visto no había visto esa parte. Ok, muchas gracias, muchas gracias. De No, nada, sí. la segunda cosa que quería como agregar, no sé, lo habíamos visto en clases pasadas, cómo la consejería cristiana no se, co- no, o sea, es parte del discipulado, ¿no? O sea, no, sinceramente, son, no se pueden separar. Si vamos a hacer una consejería efectiva, y yo también lo experimenté por muchos años, que esa consejería sin acompañamiento, sin servicio, sin amistad, sin nada, no funciona. Mm, Por lo menos la consejería cristiana no, la que usted nos está hablando, la que usted nos está enseñando, porque mm, consejeros hay muchos. ya, Y pues también hemos conocido muchos consejeros que se limitan solamente como a la oficina, como al lugar donde ellos imparten la consejería y no hay nada más. ya. En estos días, bueno, disculpen que sea tan incisivo con este tema, pero estoy teniendo una experiencia con un anciano de 81 años que tiene cáncer en el ojo derecho. Bueno, no tiene, perdió su ojo. Lo estamos curando, lo estamos discipulando, imagínense. Estamos discipulando a una persona de 81 años Mm, y usted sabe lo difícil que es un anciano para abrir su corazón, para ya. contar sus cosas. Sus hijas lo abandonaron por Mm, problemas con ellas, etcétera. Su esposa murió de cáncer hace 8 años, bueno. Y pues me sorprende y es muy grato saber que al servirle, ujú, al estar ahí con él todos los días, curándolo, tomándonos un café y haciendo una amistad con él, pues, o sea, y es increíble como él abre su corazón y uno ujú. puede entrar y ha sido una experiencia, bueno, siempre fui muy hospedador y tuve ancianos hospedados en mi casa, pero esta experiencia está siendo muy bonita, ¿no? Qué bueno. Qué Y, desafío. Mm, o sea, no, lo que yo puedo ver en esta clase sobre el Señor Jesucristo, sobre el libro, etcétera, es que en la consejería cristiana son inseparables el discipulado, ¿no? El discipulado, eh, bíblico la, co- centrado. sí, sí, Ujú, la comunión, la amistad cristiana, el acompañamiento, el claro. se- sirviéndole a la otra persona. Me Sí, parece que la consejería fluye muy fresca y muy así es. fácil, más fácil, digo. Sí, Que el Señor nos ayude en este desafío. seguro. Quisiera terminar diciendo que, bueno, gracias, Pastor Felipe, por su experiencia. Gracias a los pastores que están allí conectados y a la profesora Rebeca. La consejería, el discipulado y el acompañamiento pastoral es no la llamaría un triángulo, pero sí un equipo excelente. Algunos no pueden ofrecer consejería profesional porque no están calificados, pero pueden hacer algo magistral, que es el acompañamiento pastoral.
caminar con la persona que sufre, caminar con ellos, escucharlos, orar con ellos, servirles a ellos. Y a veces tiene mucho más efectos que a veces que cualquier sesión de terapia. Tres cosas tienen que ir juntas. Un discipulado bíblico, saludable, una consejería profesional para ayudar a destrabar conflictos internos de la persona y poder derivar a la persona hacia otros profesionales de la salud, ayudar a desbloquear algunas cuestiones que están trancadas en las emociones, pensamientos, conductas, comportamientos y el acompañamiento pastoral. Entonces, un pastor necesita tener ese equipo, ese balance, trabajar el discipulado, trabajar el acompañamiento pastoral y tener un equipo de personas profesionales a quien podamos derivar y que puedan asistir, dar la asistencia que nosotros como pastor no podemos. Ese es un equipo perfecto. Gracias, estimados. Me alegró verlos. Cada vez se ven más jóvenes, ustedes llenos de vida. Así que bueno, permítame orar por ustedes, Padre. Gracias por esta enorme oportunidad que me concedes de compartir con mis hermanos. Y también oro por todos los estudiantes de este programa tan maravilloso que van a ver esta clase. Oro para que al culminar esta exposición puedan ser también tocados por ti, invitados por ti, desafiados por ti a servir a nuestros hermanos en la fe. Ayúdanos, Señor, para hacer tus manos, tus pies, tu corazón, tus ojos, tus labios, Señor, y tus oídos, mientras que acompañamos a nuestros hermanos en su caminar por este peregrinar donde estamos rumbo hacia ti, Señor. Amén, En el Señor. nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias a ustedes. Saludos y muchas bendiciones. Nos Amén, vemos la amén. próxima semana. Hasta luego. Hasta luego.